Hola, les damos la bienvenida al resumen semanal de noticias, una nueva edición con un repaso por la información de lo que ocurrió esta semana en Mar del Plata, que lo han podido ver en los flashes de noticias en la programación del canal Universidad, y también con la entrevista al senador provincial Ariel Martínez Verdasco realizada por Martín Copse. Pasó un fin de semana largo por Semana Santa en Mar del Plata con muy buenos balances de distintos sectores del turismo. Por ejemplo, en los espectáculos hubo récord de ventas de entradas y además en los comercios hubo un incremento en las ventas. Gustavo, ¿qué balance hacen los comerciantes de lo que fue Semana Santa en Mar del Plata en cuanto a las ventas? Bueno, el comercio en general, sobre todo en los centros comerciales que tienen más influencia el turismo, aquellos centros comerciales como Güemes, Alem, Playa Grande, Juan B. Justo, Microcentro, Constitución, fueron los más beneficiados porque han tenido una suba en promedio de ventas del 27% en unidades. ¿Ven que esto es favorable respecto al año pasado, donde todavía la situación de la pandemia había un poco más de restricciones, ¿no? Sí, totalmente. Esto es un comparativo con el año 2021, que bueno, el 2021 recordemos que fue mejor, con referencia al 2020 para el olvido, obviamente, pero el 2021 fue un poquito mejor que el 2019, que fue un año relativamente malo, y bueno, acá estamos retomando un poquito por encima del 2021, que bueno, es bastante alentador. Este balance que realiza la UCIP, ¿en qué rubros, en qué sectores se realiza la encuesta a los comerciantes? Bueno, los comercios que se encuestan ofrecen sus productos líneas de juguetería, perfumería, indumentaria, marroquinería, artículos del hogar, electrodomésticos, o sea, todos los productos que son no considerados, por ejemplo, alimenticios o los que fueron considerados, digamos, esenciales durante la pandemia. También se realizaron controles de tránsito. Hubo un aumento en los controles que se realizan frecuentemente en la ciudad. Y una de las infracciones más detectadas fue alcoholemia positiva. Nos llamó la atención las alcoholemias. Por suerte se ejercieron los operativos, estuvieron a cargo de Sofía Pomponio. Y de 299 mediciones que se hicieron, un 30% estaban conduciendo bajo los efectos del alcohol en distintas gradaciones. Pero lo que más me llamó la atención fue el día sábado, a la madrugada, que 7 de cada 10 que se controlaron estaban conduciendo bajo los efectos del alcohol. Casi un 70%, ¿sí? En un día. Entonces acá lo que estamos viendo, porque nosotros de todos los controles, no solamente se controla, se multa, se penaliza, se lo saca de circulación, sino que estamos viendo, de ahí vamos diseñando también las campañas de concientización. ¿Qué es lo que más está afectando? ¿Por qué este aumento exponencial? Porque veníamos en un 10% o menos de los controles, por ahí hacías 40 mediciones y tenías un alcoholizado, 2. ¿Por qué en el fin de semana? Entonces hay que ver. Ahora, cuando Tránsito me mande cualitativamente si los controlados eran gente ajena al Distrito General Porredón, pensar también que, bueno, ahí está la problemática de un mayor consumo en aquel que se viene a distender o de que viene de un lugar del 0,50 y se encuentra con un lugar de 0,0. También tenemos que separar, a ver cuántos eran de 0,50 para abajo, de 0,50 para arriba, es decir, analizar cualitativamente todas las mediciones y de ahí vamos generando elementos para ir diseñando día a día las campañas de concientización y en dónde debemos poner más énfasis. Víctor, ¿por qué esa diferencia de 0,0 y 0,5 a la gradación alcohólica? Claro, acá, ya por el decreto de Arroyo que sigue de vigencia acá en Mar del Plata desde el 2018, tenemos 0,0 de alcohol. Entonces, y en la provincia tenemos 0,50. Entonces lo que hacemos es de 0 a 0,50, los hacemos asistir de manera voluntaria a una charla de concientización, una charla temática, para mostrar
cuáles son las consecuencias de manejar alcoholizado, pero mostrarlo crudamente, es decir, que no lo vean con una falta o que le vean que le van a sacar el auto o que va a pagar una multa o lo que fuere, sino lo más grave, la lesión a sí mismo, el fallecimiento de personas porque no pudieron frenar en tiempo suficiente. Y el otro problema que muchos no ignoran, que si vos te lesionás y estás alcoholizado, también es mayor el compromiso para poder recuperarte de las lesiones porque se dificulta la medicación cuando tenés este determinado gramaje de alcohol en sangre. Y ahora vamos a ver la primera parte de la entrevista que realizó Martín Couce al senador provincial Ariel Martínez Bordesco. Los municipios son quizás el ámbito más lógico de vinculación del vecino con la estructura política estatal. Por lo tanto, si nosotros tenemos municipios con más atribuciones, eso va a significar más servicios y más rapidez para solucionar los problemas que tiene la gente. Esto que parece tan evidente, bueno, nuestra Constitución de la Provincia de Buenos Aires no reflejó las autonomías municipales y eso hizo que hoy tengamos municipios que no tengan todas las atribuciones o que no posean toda la descentralización del poder central hacia lo local y que se refleje en rapidez, en eficiencia, en cercanía. Y me parece que esto es una discusión que se puso en evidencia en el proceso de la pandemia, porque todos, sin distinción, nos dimos cuenta qué difícil que es cuando las decisiones se toman desde La Plata o desde un lugar que no vincula exactamente con la realidad local. Entonces, por eso es que me parece que es un momento propicio para dar la discusión y por eso que hay dos proyectos importantes donde están reclamando la descentralización del poder y reclamando más atribuciones funcionales, administrativas, económicas y políticas para los municipios. Este debate se puede dar, obviamente, en un marco de consultas a intendentes, a legisladores, pero requiere de una modificación de la Constitución. Exactamente. Hoy hay dos proyectos, uno que entra por diputados y uno que entra por senadores. Ambos dos prevén la modificación de la Carta Magna Provincial y lo prevén de distintas maneras. Uno prevé la convocatoria de una convención constituyente, ese es el de diputados, es decir, se tendría que votar electores constituyentes que en una asamblea constituyente decidan una carta, la modificación del capítulo 190, artículo 190 a 197 de nuestra Constitución Provincial, donde habla del régimen municipal. La otra proyecto también implica una modificación de la Constitución y ahí prevé una enmienda votada por las 2/3 partes de la Cámara, es una mayoría agravada que requiere mucho consenso, mucha discusión entre diputados y senadores, y luego una consulta popular o una iniciativa popular donde la gente vote por sí o por no la enmienda. Los dos, distintas metodologías, pero tienen un mismo objetivo, que es dotar a los municipios de esa autonomía. Y esa autonomía que los municipios deben tener es una autonomía política, eso significa elegir sus autoridades y también su cronograma electoral, que es una cuestión importante para discutir. Es una autonomía administrativa, de poder gestionar todo lo que hace a sus servicios. Hoy tiene corsets de leyes impuestas por la legislatura, como es la famosa Ley Orgánica de las Municipalidades. Es una autonomía también económica y financiera, y ahí habla de no solamente gestionar su recaudación, sino además la posibilidad de imponer o pensar impuestos que puedan mejorar o que puedan retribuir directamente en las arcas y se conviertan en servicio para los vecinos. Estamos pensando también en una diferente distribución de los ingresos de la provincia de acuerdo al aporte de cada municipio, por ejemplo, lo que es la coparticipación. Pues es la discusión inmediatamente posterior a la discusión con la autonomía. Hoy los municipios tienen ingresos propios, lo que recaudan hoy en virtud de las tasas, que son servicios que el municipio presta, y tienen la transferencia por coparticipación, tanto de la provincia como nacional. Y eso es una discusión que hay que darse. Hoy el sistema de coparticipación es una ley que después se deviene una resolución del Ministerio de Economía que establece un requerimiento basado en tamaño geográfico, índice demográfico, en las prestaciones de salud y en la prestación de algunos servicios que son descentralizados de la provincia hacia los municipios, por ejemplo, lo que es el fondo específico educativo o el fondo de seguridad.
Todo ese andamiaje hay que rediscutirlo por completo y hay que establecer un sistema donde los municipios sientan que los índices coparticipales, lo que vuelve al municipio, porque el municipio aporta a través de todos sus vecinos, vuelva de una forma más contundente para llevar adelante las obras que tienen que llevar adelante o las políticas públicas que tienen que llevar adelante. Hay una conciencia generalizada de la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires que sienten que todo lo que aportan nunca vuelve en coparticipación. Bueno, esa discusión hay que darla de cara a la gente. Taxistas de Mar del Plata solicitaron un nuevo aumento de la tarifa. Primero el pedido lo hizo el Sindicato Marplatense de Peones de Taxis con un pedido de bajada de bandera de 200 pesos. En principio venimos en representación de los titulares independientes, los que no tienen representación, a pedir un aumento de tarifa debido a los altos costos, no solamente en el gas, sino en los materiales, en los repuestos, en las cubiertas. Entonces nosotros hemos hecho un estudio de costo con los compañeros y un compañero que tomó en base su auto, ¿no? Y nos está dando que el costo actual de la ficha de taxi tendría que costar alrededor de los 15 pesos con 48 centavos. Recordemos hoy cuánto está la ficha y cuánto está la bajada de bandera. Bueno, la ficha hoy está a 10 pesos y bueno, el costo de la bajada de bandera son 15 fichas de reloj. Nosotros no quisimos, veníamos con la intención de hacer como en años anteriores, de 3 fichas, de 3 bajadas, de 3 boletos urbanos de colectivo, una bajada de bandera como era hace muchos años atrás, pero bueno, vimos que la realidad no iba, el parámetro de una cosa a la otra es muy amplio, entonces optamos por seguir con el mismo sistema, es decir, 15 fichas de bajada de bandera, pero bueno, el valor de la ficha nos está dando 15,48. ¿Se han hablado con algún otro tipo de asociación de taxis? No, entre taxistas independientes. Acá nosotros tenemos avales de la firma, como yo soy un secretario general del gremio, acá tenemos firma de todos los titulares, son titulares exclusivamente, en la que me avale que los representa en este momento y están los compañeros acá como titulares para hacer esta presentación respectiva. Yo, hoy como me dijeron, no puedo ser juez ni parte, está bien, pero yo también vivo una realidad. Los choferes de taxi hoy en día se llevan 2.500 pesos por noche. Y le estamos exigiendo. Entonces yo también tengo que velar por ello, es decir, un sueldo por lo menos hoy un trabajador que trabaja a la noche tiene que llevarse 80.000 pesos. Y con este costo nos está dando más o menos un sueldo mensual de 12 horas, que no es mucho tampoco, para la hora que trabaja de 80.000 pesos. Además se tiene una tarifa diferenciada para la noche. Sí, también estamos pidiendo para dar un poco de incentivo, porque el tema acá es que no hay gente porque no quieren trabajar de noche, por el alto grado de inseguridad y por el poco rendimiento, porque estamos hablando de 2.500 pesos. Si vos lo dividís en 12 horas, te va a dar un precio. Como me decían, pero si trabaja 8 no te conviene ni salir. Esta es la verdadera realidad de las cosas, ¿no? Y a este pedido también se sumaron otras agrupaciones de taxistas, pero piden una bajada de bandera de 120 pesos. Por este tema dialogamos con el presidente de Taxicop. Nosotros hacemos, como siempre, el estudio de costo y nos dio un resultado bastante elevado para la tarifa. El sindicato no sé lo que pidió, me parece que pidieron más de lo aconsejable porque nosotros consideramos que la gente no está en condiciones de pagar un taxi, más cuando hemos tenido problemas con la falta de taxi en la noche, por efecto de la pandemia. Eso fue fundamental porque tuvimos un año parado. No hubo teatro, no hubo shopping, no hubo colegio, nosotros no tuvimos la culpa de eso. La gente de noche nos salió, nos encerraron. Y eso fue lo que pasó, que los choferes se fueron a buscar el sustento a otro lado y después no volvieron. Ese es el problema que tenemos ahora con el tema de la falta de coches de noche. El estudio de tarifa arrojó para nosotros, arrojó un poco más de lo que vamos a solicitar. Vamos a solicitar más o menos un 20%, que sería 12 pesos la ficha y 180 la bajada de bandera. Si lo ajustamos como corresponde, da más, porque nosotros aumentamos 2 veces en el año.
y los costos han sido terribles. El mecánico, la mano de obra, los repuestos, eso lo sabe todo el mundo. Además el costo de vida, como viene aumentando inflación todos los meses. Pero bueno, vamos a solicitar el aumento, esperemos que lo otorguen lo más rápido posible y considero que el aumento de tarifa lo tenemos que pedir los titulares, no los choferes. Estos pedidos, bueno, serán presentados al Consejo Deliberante, que luego lo va a debatir. Lo que sí está confirmado, y lo adelantábamos la semana pasada, es el aumento del boleto de colectivo a partir del 5 de mayo. Un incremento que sí ya fue confirmado y fue decretado por el intendente Guillermo Montenegro es que a partir del 5 de mayo aumenta el boleto de colectivo. Así es. En la última sesión del Consejo Deliberante, los concejales decidieron cederle las facultades al intendente para hacer la corrección tarifaria. Hay dos componentes que salen del estudio de costos que hemos hecho, que es el estudio que prevé la ordenanza, que es la que rige el servicio de colectivos. Por un lado, por supuesto, los incrementos de precios, la inflación tremenda que estamos teniendo estos últimos 2 años. Y por el otro lado también la caída de los pasajeros, que tenemos 30% menos de pasajeros en este momento de lo que teníamos antes de la pandemia. Eso hace que el costo del boleto hoy daría más de 90 pesos. El intendente decidió trasladar al boleto solamente el costo inflacionario del último semestre de 2021. Es un incremento del orden del 24,1% que va a regir a partir del 5 de mayo. El boleto plano de colectivo va a costar 74 pesos con 31. Y ahora vamos a compartir la segunda parte de la entrevista al senador provincial Ariel Martínez Bordaesco. Ariel, fuiste presidente del Consejo Deliberante, hoy sos legislador provincial, representás a la 5ª sección electoral. Con la distancia que esto te permite, ¿has reflexionado acerca de cuáles serían los problemas centrales de Mar del Plata? ¿Cuáles son las mayores demandas de la ciudad, no solo planteadas hacia tu partido, sino hacia toda la clase dirigente? Bueno, las demandas de Mar del Plata me parece que coinciden con lo que la gente ve. Digo, la gente, el sentido común de la gente es evidente. Digo, las grandes demandas que tiene nuestra ciudad, la primera es el trabajo. Nosotros lideramos los índices de desocupación desde hace mucho tiempo, hoy hemos mejorado, digo, pero igual sigue siendo poco y el trabajo se genera, por supuesto, con inteligencia del Estado, se genera apoyando y acompañando a la inversión privada, se genera llevando adelante, mejorando nuestra ciudad, se genera, es una cuestión muy compleja, no es solamente, exclusivamente un rol estatal, pero sí el Estado tiene mucho que ver y hay que apuntar, creo que todos los que somos parte de los legislativos, los que son parte de los ejecutivos provinciales, nacionales, hay que trabajar en forma coordinada para atacar ese que es el principal problema que los marplatenses sienten que tienen, y en la juventud mucho más se da. Digo, los jóvenes sienten que el acceso al trabajo cada vez se hace más difícil, que no hay salida, bueno, en muchos casos se van del país y nosotros tenemos que tener una estrategia para sostener todo ese capital humano que tiene nuestra ciudad, que es mucho, porque es una ciudad con gran cantidad de universidades, la pública como estandarte y otras instituciones educativas, es una ciudad que lo tiene todo, es turística, es industrial, alimenticia. Hoy la industria del conocimiento que explota y que genera gran cantidad de inversiones. Bueno, mientras yo fui presidente del Consejo se discutió el distrito específico, tecnológico del conocimiento. Bueno, hay que tratar de tener medidas de ese lugar. Y por supuesto, a eso le siguen la seguridad, digo, que también es un problema complejo y que debe ser atacado nacional, provincial y localmente. Y la educación, ¿no? Para nosotros que venimos del ámbito educativo no existe ninguna herramienta de igualadora o de ascendencia social más fuerte que la educación, y bueno, me parece que tienen que ser las tres cuestiones que hay que trabajar. Ariel, en distintos momentos y desde diferentes sectores se escuchan voces de protesta, de disconformidad hacia el sector político. Esto
se agrava, se acentúa en momentos de crisis. Es hasta natural, ¿no?, que la gente mire a la clase política. ¿Qué se le puede responder desde tu espacio concretamente? Escuchar, y lo que la gente dice, la calle dice, lo dice por un montón de cuestiones. Creo que la política o mucha dirigencia política está en deuda con la ciudadanía en muchas cuestiones. Digo, y lo importante y lo que hay que intentar, el esfuerzo que hay que hacer, digo, es no generar la conciencia que la política es mala, digo, porque la política es, sin lugar a dudas, la herramienta necesaria para hacer posible lo imposible, la herramienta necesaria para generar igualdad, bien utilizada. Por lo tanto, aquellos que son agoreros de la antipolítica en realidad esconden la destrucción del Estado, la destrucción de la política como herramienta que tenemos todos. Fíjense, uno hace política no solamente cuando milita en un partido político, hace política cuando discute en una asamblea, hace política en una universidad, hace política cuando defiende a un compañero en un sindicato, hace política cuando participa en una sociedad de fomento y mejora el barrio. Entonces, a veces hay que tratar de separar y saber, es verdad, hay deuda en la dirigencia política, una crisis que no se supo manejar, problemas que no son resueltos, fíjate lo que hablábamos antes, desde hace muchos años, y eso por supuesto hay responsabilidades, pero la principal responsabilidad la tiene la dirigencia política, pero hay que hacer un esfuerzo importante hacia la ciudadanía para explicarle que hay que defender la política porque es lo único que tenemos los ciudadanos para tratar de mejorar nuestro ámbito, donde estamos, nuestro estado, nuestra educación, nuestra salud, y eso se hace con mejor política. Los problemas con el servicio de internet y de telefonía fija son una de las denuncias más frecuentes que recibe el ENACOM, sobre todo por el robo de cables en distintas zonas de la ciudad. Sobre este tema dialogamos con el delegado Martín Monita. Martín, ¿cuáles son las denuncias más frecuentes que recibe el ENACOM últimamente? Bueno, el Ente Nacional de Comunicaciones, estamos en la puerta de la delegación que tiene en Mar del Plata. Es el encargado de regular los servicios TIC. Estamos hablando de telefonía fija, telefonía móvil, internet del hogar y la televisión paga, ya sea por cable o satelital. Últimamente, a raíz de los robos de cable de cobre, esto genera que muchos usuarios que tenían servicio de telefonía fija e internet se encuentren ahora sin servicio, y es fundamentalmente una de las denuncias que más hemos recibido en el último tiempo. Implica que vengan a la delegación o que nos llamen por teléfono, y nosotros lo que hacemos es tomarles el reclamo. Vale la pena siempre mencionar que el Ente Nacional de Comunicaciones es organismo de segunda instancia, por lo cual el primer reclamo es con el prestador del servicio. El usuario tiene que saber y conocer qué está pasando con ese servicio que de golpe dejó de recibir, y entonces llama a la empresa. Y si la respuesta no es satisfactoria o la solución llega pero no en el tiempo determinado, puede entonces acercarse a la delegación o llamarnos por teléfono y lo asesoramos para hacer un reclamo. En este caso, ¿cuántas denuncias reciben, si hay un nivel mensual o semanal? Porque muchas veces las prestadoras no suelen dar respuesta a los usuarios. Bueno, es una buena pregunta. El ente es un ente nacional. Nosotros estamos difundiendo la actividad del organismo tanto en la propia delegación como también ocurrió en el último fin de semana largo, en Semana Santa. Estuvimos recorriendo zonas turísticas, los barrios también de la ciudad, con este folleto, que es el folleto del trámite a distancia. Es un folleto que explica cómo hacer un trámite, justamente un reclamo ante el organismo. El organismo es nacional. Esto implica que si hay alguien que nos visita en Mar del Plata o que está en su casa y no es residente de la ciudad, pero tiene un servicio a su nombre en una empresa nacional o en otra localidad, puede hacer un reclamo. Entonces no hay un número exacto de reclamos específicos que lleguen únicamente de Mar del Plata. Las obras en la Plaza Güemes generaron polémica porque aparecieron publicidades de una marca de zapatillas. Desde el Frente de Todos pidieron informes sobre estos trabajos realizados y desde el oficialismo explicaron cuáles son los alcances del programa de padrinazgo por el cual se realizaron los trabajos. Han pedido unos informes por una plaza, la Plaza Güemes, que ha tenido distintas horas de mantenimiento, las cuales no han sido informadas como corresponde.
No hemos tenido el pedido de informe, lo hicimos precisamente porque no contamos con la transparencia necesaria en esos convenios que evidentemente se llevan adelante entre el privado y el municipio. Hemos preguntado cuáles eran las condiciones. Creemos que los espacios públicos son importantes, que los tenemos que cuidar. También creemos que hay cosas que se hacen y que se tienen que transparentar a la comunidad para poder entender también y evaluar, evidentemente, cómo una plaza puede tener un lugar de publicidad importante para una marca de la ciudad, pero ver cuál fue la inversión que hizo esa marca. Esa plaza puntualmente se mejoró mucho por una inversión del Estado Nacional, está en excelentes condiciones y hay algunos puntos que hemos preguntado en ese pedido de informe para poder tener un panorama más completo. Las obras que se llevaron adelante en la Plaza Güemes tienen que ver con una ordenanza de padrinazgo de espacios públicos que impulsé el año pasado en el Consejo Deliberante, un proyecto de mi autoría que logramos aprobarlo en octubre del 2021, que tiene que ver con fomentar e impulsar el trabajo entre lo público y lo privado. Las aplicaciones que se puedan pedir desde cierto sector político son valederas. El Ejecutivo está obligado por ordenanza a comunicar estos convenios que se llevan adelante, pero es una potestad del Ejecutivo, no del Consejo Deliberante. Lógicamente nosotros tendremos información al respecto de este convenio, pero realmente oponerse a esto la verdad que cuesta entenderlo, porque lo que estamos fomentando es una herramienta que se utiliza no solo en nuestro país sino en el mundo, que tiene que ver con el padrinazgo, una empresa privada que se acercó, que mejoró una plaza, que los vecinos están muy contentos, pero bueno, siempre hay cuestiones políticas en el medio o alguien que se oponga a esto. Realmente nosotros estamos a favor de esta iniciativa y vamos a seguir impulsándola. Y atención con esta información porque la semana que viene va a haber paro en los bancos de Mar del Plata por una jornada a nivel nacional. Esto se debe a que no se llega a un acuerdo por la recomposición salarial. En realidad las medidas se fundamentan en que las cámaras patronales, una vez más, y tal como nos tienen acostumbrado, en la reunión paritaria propia de estos tiempos, presentan una propuesta que es inaceptable, no solo desde lo económico, sino porque no atiende una serie de reclamos que venimos planteando y que nos impulsan a tomar esta medida. ¿De cuánto es la propuesta que ofrecen y cuál es el pedido de la bancaria? Nosotros en realidad lo que hicimos este año le dijimos a los bancos, bueno, si ustedes en su reporte de expectativa de mercado, que es un informe que elevan al Banco Central, habitualmente hablan de una inflación que supera el 50 y pico %, discutamos en torno a ese número. Los bancos vienen con una propuesta que apenas supera el 40 y en cuotas, así que es inaceptable para nosotros. Pero como les decía, además no tienen en cuenta toda una serie de realidades como son la necesidad de universalizar la asignación por guardería, discutir seriamente cómo la tecnología va a impactar sobre nuestro puesto, cómo hay entidades que están en un proceso de achique. Todas esas cuestiones no la quieren discutir y por eso nos llevan a esta medida. ¿La medida se realiza a nivel nacional? Sí, a nivel nacional, para todas las entidades públicas y privadas de todo el país por 24 horas. ¿Las plataformas digitales de cada banco van a seguir funcionando de todas formas? Y eso depende en forma directa de Buenos Aires, depende del nivel de acatamiento que haya en Buenos Aires y eso, si eso va a funcionar o no, no sé decirlo. ¿Está prevista alguna movilización más allá del paro? Por el momento es algo muy reciente, se lanzó ayer el paro, se lanza con la debida antelación para que la gente que tenga que cobrar asignaciones vinculadas a la seguridad social no sea tan perjudicada y se tomen las medidas necesarias. Seguramente en la medida que transcurra el tiempo iremos diagramando cómo se va a llevar a cabo esa medida. Y ahora vamos a conocer cómo va a estar el clima este fin de semana en Mar del Plata, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El sábado, cielo mayormente nublado, una máxima de 22 y una mínima de 5 grados, una mínima probabilidad de precipitaciones del 0 al 10% durante la tarde y el viento del oeste entre 32 y 41 km por hora. Y para el domingo aumenta la máxima a 23 grados, una mínima de 14. La probabilidad de precipitaciones también durante la tarde, un 40%, entre 10 y 40%, y el viento del noroeste entre 23 y 31 km por hora.
Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Los esperamos el próximo viernes a las 19:30 por la pantalla del Canal Universidad. Y recuerden los flashes de noticias todos los días en la programación de esta pantalla. Que tengan un muy lindo fin de semana.